Bueno, hola, hoy es viernes 4 de diciembre. Esta es la última clase, va a ser una clase breve, medio como epílogo y balance de la materia. Y además hoy después vamos a tener dos charlas de doctorandos. Eh, bueno, lo que voy a hacer hoy es unos breves comentarios sobre tres temas. Aproximación de Hartree-Fock, que lo estuvimos viendo, pero quedó planteado nomás. Y después dos comentarios sobre el concepto de cuasipartícula y teoría de respuesta lineal. Y después un balance de la materia, así, comentarios generales. Bueno, tengo una slide para Hartree-Fock. Ya habíamos visto esto en el marco de la ecuación de Dyson, ¿no? Acá tenemos la ecuación de Dyson. Y lo que hemos visto es que hay que quedarse en la autoenergía propia, en esta M, con dos diagramas nada más. Pero son diagramas que son esqueletos vestidos. Vestidos quiere decir que las funciones de Green fueron reemplazadas por la versión exacta de la función de Green en lugar del G0 que tienen en los diagramas pelados. Bueno, si tomamos como que esto es la autoenergía propia, estos dos diagramas nada más, acá tengo escrita la expresión de esta M. Entonces esto muestra cómo hay que escribir un esqueleto, ¿no? Como siempre, donde hay un vértice interno, hay que integrar. Entonces, para el primer diagrama tengo una integral aquí en x1 t1. Y esa aparece en este primer renglón de la ecuación. Tengo una interacción que es esta wiggly line. Tengo una g que es esta, pero fíjense ahora que lo interesante es que dentro de la integral esta g no es G0, sino es una verdadera g. Así que empiezan a cambiar las expresiones matemáticas en ese sentido cuando tenemos esqueletos vestidos. Y el segundo término de este esqueleto está acá, no tiene ninguna integral, solo cosas ahí afuera, ya con los mismos argumentos que acá a la izquierda, porque no hay vértices internos. Bueno, en el capítulo de Hartree-Fock del Gross hay bastante trabajo y yo solo saqué dos ecuaciones que me parece que resumen el resultado. Y lo primero es que trabajando un poco esta autoenergía propia, se llega a esta expresión que tiene una integral con la matriz densidad de una partícula y la matriz densidad de dos partículas. Y acá esto se lo conecta con algo que no vimos en la primera parte de la materia, para ir más rápido lo dejamos de lado, pero es la ecuación de Hartree-Fock. Entonces vemos que esta autoenergía propia que obtuvimos con esos dos diagramas de esqueleto vestido corresponde al potencial no local de la ecuación de Hartree-Fock. Acá yo copié la ecuación de Hartree-Fock que viene de un capítulo muy anterior y vemos que, bueno, es como una ecuación de Schrödinger básicamente. Tienen acá la energía cinética, el potencial de confinamiento y acá algo autoconsistente que aparece en esta ecuación de Schrödinger modificada y que tiene en cuenta la interacción entre partículas. Bueno, y acá hay dos términos, uno celeste y uno amarillo, que se ve que son muy parecidos a estos que quedaron acá en la self-energy. Así que bueno, esto no es una demostración, pero solo, digamos, que muestra la punta del iceberg del trabajo que habría que hacer y que es la demostración de que con estos dos diagramas en la autoenergía propia llegamos a la misma aproximación de Hartree-Fock que se llega así remando a mano antes de hablar de diagramas.
Bueno, ese era el primer tema. El segundo tema es el concepto de cuasipartícula. Esto va un poco en línea con lo que pedía Joel el otro día de hablar de líquidos de Fermi. En el libro nuestro tenemos este capítulo 26 sobre el concepto de cuasipartícula y después en la última parte del libro varios capítulos sobre teoría de líquidos de Fermi. Pero bueno, acá yo en una slide comento qué es. El propagador libre con invariancia traslacional, este ya lo obtuvimos, o sea, la G0 de K y T ahora, o sea, híbrido K y T acá, tiene una exponencial E a la menos I energía KT que oscila como una exponencial compleja, oscila en el tiempo. Y hay dos términos, porque la función de Green tiene estos dos términos para, esto sería afuera de la esfera de Fermi y esto adentro. Bueno, entonces, hablando así muy mal y pronto, vemos que esta función de Green libre, ¿no? Un propagador libre donde el electrón no es molestado por otros, oscila libremente sin decaimiento y la partícula vive para siempre. O sea, en esta exponencial no hay un término de decaimiento, es simplemente una oscilación eterna. Si encendemos la interacción entre partículas, ¿podemos esperar un propagador de esta forma parecido al anterior, o sea, un G de K y T, donde tengo una exponencial compleja que oscila acá en el tiempo, con una energía epsilon de K, no necesariamente igual a la original de partícula libre, puede ser modificada, pero que tenga esta forma. O sea, una relación de dispersión para esta nueva partícula afectada, renormalizada por la interacción con las otras. Y podemos permitirle a esta G con interacción que tenga un nuevo término acá multiplicando que sea una exponencial decreciente, donde este gamma es una constante real, entonces esto decae. Entonces tengo algo parecido a la partícula libre en el sentido de algo que oscila, pero después una vida media en la que finalmente decae. Bueno, ¿es esperable un propagador así? La respuesta a esa pregunta está en la autoenergía propia y la ecuación de Dyson que ya vimos, porque habíamos visto que el denominador de la función de Green quedaba como omega menos la energía de partícula libre menos la autoenergía propia, ¿no? La M. Si a la M la separamos en su parte real y en su parte imaginaria, tenemos esta expresión. Entonces, yo tendría acá una omega menos una energía, que es la original, más la parte real de la autoenergía propia, pues ya esto lo llamo energía renormalizada. Esto es como las interacciones me modifican la energía de partícula libre a través de la autoenergía propia. Y como es de esperar que la autoenergía propia sea compleja, o sea, tenga una parte imaginaria, vemos que esa parte imaginaria me va a proveer de un mecanismo de decaimiento, de un tiempo de decaimiento, o sea, una exponencial real y negativa. Y esto me da la vida media de la cuasipartícula. Entonces esto es algo que podemos, al menos vagamente, ya recordar. La parte real de la autoenergía me renormaliza las energías y la parte imaginaria me da la vida media de esa excitación posible del sistema. Y esto es como un resultado central de ese capítulo. En cualquier sistema de muchas partículas para el cual la teoría de perturbaciones converge,
hay cuasipartículas en el vecindario del potencial químico. O sea, es la respuesta a esta pregunta de si es esperable un propagador de esa forma. Así que, bueno, esto es, de nuevo, como si fuera la cola de la película, ¿no? Un anuncio de lo que se puede estudiar en el capítulo 26. Y finalmente, respuesta lineal, quería mencionar algo porque es un tema realmente muy importante, que si uno va a trabajar en problemas reales, seguramente va a tener que usar este tipo de ideas y de herramientas. Tengo dos slides. La primera es esto que saqué del Fetter y Valesca directamente, es el primer párrafo del capítulo 5. Y se los voy a leer simplemente. El capítulo precedente se concentró en las propiedades de equilibrio de un sistema de Fermi a temperatura cero, junto con el espectro de excitaciones de partícula única que sigue a la adición o remoción de una partícula. Estas excitaciones fermiónicas se pueden observar directamente a través de procesos como aniquilación de positrones en metales, reacciones nucleares, etc. Además, la mayoría de los sistemas físicos también tienen estados excitados de larga vida que no cambian el número de partículas. Estas excitaciones, fonones, ondas de spin, etcétera, plasmones, tienen un carácter bosónico y son frecuentemente llamadas modos colectivos. Pueden ser detectadas con tests experimentales que acoplan directamente a la densidad de partícula, a la densidad de spin o a otros operadores que conservan partículas. Experimentos típicos usan ¿no? Ondas electromagnéticas o electrones en metales y núcleos. O sea, experimentos de scattering con ese tipo de ondas, o si no con neutrones en cristales y en helio 4. O sea, los experimentos de scattering detectan este tipo de modos colectivos, que son estados excitados del sistema. Estas probes todos interactúan débilmente con el sistema de interés y por lo tanto pueden ser tratados en la aproximación de Born. Para proveer un background general, ahora discutimos la teoría de respuesta lineal a una perturbación externa débil. Entonces, en este capítulo se estudia la respuesta lineal a una perturbación débil, que es la luz o los neutrones, etc. Y acá tengo unas poquitas fórmulas que dan un poquito el sabor de lo que se trata. Supongamos que ahora aplico un hamiltoniano externo. No hay un potencial acá, un phi externo, que se acopla con la densidad. Entonces eso me da un término en el hamiltoniano a través de esta integral. Acá ya vienen un montón de cuentas, pero después uno define la función de correlación retardada de la densidad. Esta la definimos en un momento, la D retardada en 2 puntos. Y acá tengo el conmutador de las fluctuaciones de la densidad en los 2 puntos, valor medio en el ground state. Entonces, esta función va a ser clave en la teoría de respuesta lineal. Lo que vemos es que la variación de la densidad a primer orden en el potencial externo, o sea, este delta de la densidad del sistema, ¿no? Podemos pensar en el gas de electrones dentro de un metal, está dado por este producto de la función de correlación con el potencial externo. Y acá hay dos variables que se integran en una de ellas y la restante me da la dependencia de estas fluctuaciones de la densidad en el espacio y el tiempo.
Entonces ahí ya vemos que la, la, la función de respuesta del sistema está dada básicamente por esta función de correlación, ¿no? Que se la multiplico a la perturbación externa y ya me da la respuesta del sistema, que consiste en que hay fluctuaciones en la densidad. Eso es la respuesta del sistema. Esto podría ser una densidad de spin también. Y bueno, acá estoy en el dominio tiempo, pero pasando al dominio frecuencia, se obtiene algo parecido a esto, pero algebraico, como vimos la vez pasada. Entonces, tengo una función de respuesta, una g de chi omega, que es cómo respondió el sistema dividido cómo lo perturbé. Y eso es proporcional a la función de correlación en dominio chi omega. Entonces, este es un poco el paradigma y eso ya nos indica que lo que aparece es esta función de correlación que mencionamos en alguna clase, que está relacionada con la función de Green de dos partículas. O sea que respuesta lineal se describe ya al nivel de función de Green de dos partículas. Bueno, y acá se empiezan en el libro de Fetter y Valeska, ya hay, después sigue un trabajo bastante largo del screening y los plasmones. Pero bueno, queda para el que tenga ganas de leerlo o lo necesite en su trabajo. Así que bueno, esa era la parte de física que quería dar. Y ahora, a modo de balance de la materia, voy a decir unas palabritas. En este curso vimos segunda cuantización, funciones de Green, diagramas de Feynman. Usamos sobre todo estos libros, el Gross, el Cohen-Tanucci, un poco del Fetter y Valeska, y el Bruce y Flensberg, sobre todo sacamos algunos ejercicios, pero parece un lindo libro moderno. Los estudiantes hicieron en clase 7 guías de ejercicios, partículas idénticas, operadores de creación y destrucción, operadores de campo y Gilliam Model, función de Green, modelos tight binding y de Hubbard, ecuación de movimiento de la función de Green y teorema de Wick, y diagramas de Feynman. Los estudiantes de doctorado dieron 7 charlas. Leandro Frisco dio dispersión de átomos en superficies, el efecto de los fonones. José Lía habló de transformaciones de Bogoliubov. Milton Aguilar habló de un paper reciente, un simulador analógico para química cuántica. Federico Petrovich va a dar hoy la charla de factorización de sistemas cuánticos. Joel Bobadilla va a hablar de algo de sistemas fuertemente correlacionados. Y nos quedan pendientes 2. Juan Herrera hablará de funciones de Green de Matsubara y Emiliano Fortes va a hablar de funciones de Green de Keldysh. Y quería mostrarles cómo estamos con respecto a todo lo que está en el libro de Gross. Este es el índice completo del libro de Gross. Y en amarillo está resaltado cosas capítulos que vimos al menos en parte, ¿no? Algunos de ellos no completamente. Así que ya así a simple vista ven que hicimos por ahí 2/3, un poco menos. Y creo que daría para hacer un cuatrimestre más realmente, no unas pocas semanas, como dije el otro día. A mí me parece que sería interesante cubrir estos 3 capítulos, plasmones, fonones y superconductividad. Y acá estos 3 son muy importantes también. Y lo que pedía Joel, bueno,
Teoría de perturbaciones de temperatura finita no lo vimos, pero va a hablar en su charla Juan Herrera. Así que también lo consideramos presentado, pero no desarrollado exhaustivamente. Y después acá hay 5 capítulos de teoría de líquidos de Fermi, que supongo que es interesante y sería una buena introducción antes de meterse a hacer sistemas fuertemente correlacionados, que son sistemas que ya van más allá de la teoría del líquido de Fermi. Porque básicamente el líquido de Fermi es un sistema donde se puede aplicar el concepto de cuasipartícula que mencioné hoy. Ya cuando los sistemas son muy correlacionados, uno se tiene que olvidar completamente de cualquier cosa que se parezca eh, a una partícula libre o única. Unas palabras finales. Gracias por su participación, especialmente por aceptar trabajar comunitariamente en las prácticas. Valoren el material aprendido, es el primer paso de un entrenamiento avanzado que es difícil adquirir sin un esfuerzo sistemático. Y esto se los digo por experiencia porque veo colegas que después de muchos años tienen un poco el trauma de no poder dedicarle el tiempo a aprender estas técnicas. Traten de mantenerlo vivo regándolo, o sea, por ahí leyendo libros, aunque sean dosis homeopáticas, 1 o 2 páginas por día. Yo tengo esta pequeña técnica de leer un libro de a poco. Tardo un año en leerlo, pero al menos lo voy haciendo de a poquito. Sugerencias. Hay un libro de Wolfgang Nolting que parece amigable y complementario al approach formal que tuvimos en nuestro curso. Después el libro de Wen muestra el camino hacia lo más avanzado. Para la gente con gusto por partículas y campos, por ahí este sería un lindo puente entre las dos disciplinas. Y por supuesto el libro de Bruce Flansburgh parece interesante como para hacer una segunda pasada por lo que vimos. Yo pienso que hay un resurgimiento del tema de Many-Body con cosas nuevas relacionadas con información cuántica sobre todo y el estudio de entanglement en sistemas de muchas partículas. Bueno, y finalmente quería entregar dos premios y menciones. Pienso que todos estarán de acuerdo con estas menciones. Una mención especial a la gran pedagogía de Milton, que nos impresionó a todos con sus presentaciones claras y muy informativas. Y otra mención para Eric, por crear un clima distendido y romper el hielo cuando hizo falta, a una costa de ligarse ejercicios extra. Bueno, gracias a todos y buen verano. Muy gracioso, profe. Para que cuelguen en la pared de su futuro consultorio de físicas estos premios. O sea, básicamente me premiaron por charlatán. Bueno, no. Fue un gran aporte a la dinámica del Many-Body. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo. Bueno, gracias.